Se explicará la infografía Métodos híbricos investigación-acción, considerando como referencia la investigación-acción que fue traducida por Pedro de la Foncari y consiste en un proceso de investigación orientado al cambio social, caracterizado por una activa y democrática participación en la toma de decisiones, según Lewin, 1946. ¿Cuándo emplearla? Para elaborar proyectos, llevarlos a la práctica, observarlos, analizarlos, obtener resultados y solucionar problemas. ¿Por qué es importante? Porque favorece una amplia adopción en el área de la educación. Stone Holmes, 1975. ¿Cómo se clasifica? En observación, reflexión y cambio. ¿Cómo emplearla? Como una práctica social considerada como una forma de acción estratégica para mejorar. Sus subtemas son: número 1, condiciones necesarias, que consiste que para que exista debe tener 3 condiciones. Se clasifica en proyecto planteado, el proyecto avance e implica a los responsables. ¿Cuándo emplearla? Como forma de acción estratégica susceptible de mejoramiento. ¿Por qué es importante? Porque permite la investigación-acción. ¿Cómo emplearla? Ampliando gradualmente la participación en el mismo. 2. Nuevos enfoques. Consiste en que son aportes de una base teórica a la investigación-acción. Se clasifica en experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización de abstracta y experimentación activa. ¿Cuándo emplearla? Para determinar si las teorías derivadas de la ciencia son superiores. ¿Por qué es importante? Porque revela mediante la reflexión una toma de decisiones de los objetivos y propósitos. ¿Cómo emplearla? Alcanzando una concepción de la verdad. 3. Investigación en la educación superior. Consiste en incluir programas de mejoramiento en las escuelas. Se clasifica en investigación, en colaboración y publicación. ¿Cómo emplearla? Como una actividad de desarrollo educativo. ¿Por qué es importante? Porque mejora el desarrollo profesional de los docentes y mejora la calidad del aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo emplearla? Como formación docente o proyecto de escuelas. 4. Un caso de investigación-acción. Consiste en la educación superior. La investigación constituye un rol valorado y requerido. Se clasifica en estrategias de investigación y control de currículum. ¿Cuándo emplearla? Cuando no es considerada la investigación y en las decisiones curriculares. ¿Por qué es importante? Por ser una estrategia de desarrollo del personal docente en educación superior. ¿Cómo emplearla? Para favorecer más a la investigación que a la enseñanza. 5. Desarrollo del personal docente. Consiste en programas basados en la investigación-acción para el desarrollo del personal docente. Se clasifica en intervención externa y marco de dirección. ¿Cuándo emplearla? Para discutirla entre el investigador y el profesor en programas de investigación-acción. ¿Por qué es importante? Porque supera las barreras sociales y psicológicas a la participación de los docentes. ¿Cómo emplearla? Cuando el personal de educación superior es escéptico de los pronunciamientos didácticos. 6. Iniciación de proyectos. Consiste en formar grupos de investigación. Se clasifica en proyectos de mejoramiento, procesos de desarrollo curricular y taller de investigación-acción. ¿Cuándo emplearla? Cuando se quieren publicar proyectos de innovación. ¿Por qué es importante? Porque estimula a los catedráticos hacia proyectos que no correspondan a sus intereses. ¿Cómo emplearla? En técnicas para observar y reunir datos.
Estudio de caso. Número 7. Consiste en describir algunos proyectos para ejemplificar las actividades. Se clasifica en grupos proyectos de un hospital, de conferencias y de escuelas. ¿Cuándo emplearla? En este caso para ver avances de un proyecto y sus resultados. ¿Por qué es importante? Para efectuar una evaluación y discutir los resultados e incluir reflexiones críticas. 8. Reflexiones críticas. Consiste en establecer una serie de niveles diferentes. Se clasifica en nivel de experto en investigación, académica, estatus de facilitador, efectividad. ¿Cuándo emplearla? Para realizar reflexiones críticas en los proyectos elaborados. ¿Por qué es importante? Porque reflexionan los alumnos con sus pares y su supervisor. Los profesores reflexionan con sus compañeros. Los catedráticos con sus investigadores y los investigadores y los docentes reflexionan sobre la actividad de la investigación-acción. ¿Cómo emplearla? Elaborar el proyecto, aplicarlo a los participantes, analizarlo, reflexionarlo y buscar soluciones. Ahora se analizará la lectura 2, que es la investigación-acción en educación por John Elliott, editorial Morata SL 2000, como referencia. ¿En qué consiste? En la reflexión relacionada con el diagnóstico. ¿Cuándo emplearla? Para elaborar proyectos, llevarlos a la práctica, observarlos, analizarlos, obtener resultados y solucionar problemas. ¿Por qué es importante? Porque es un auxiliar para los profesores, para que puedan reflexionar más profundamente sobre la práctica de la educación en sus escuelas. ¿Cómo se clasifica? Autoevaluación, investigación-acción, adopción de decisiones. ¿Cómo emplearla? Cuando hay problemas prácticos que tanto las escuelas como los profesores afrontan en su trabajo. Sus subtemas son los siguientes. Número 1. ¿En qué consiste la investigación-acción en la escuela? Consiste en analizar las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los profesores. Se clasifica en problemáticas, contingentes y prescriptivas. ¿Cuándo emplearla? Para interpretar lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema. ¿Por qué es importante? Porque profundiza la comprensión del profesor, entre paréntesis, diagnóstico de su problema. ¿Cómo emplearla? Considerando la comprensión que el sujeto tiene de su situación, sus intenciones y objetivos, sus elecciones y decisiones y el reconocimiento de normas, principios y valores. 2. La investigación-acción educativa. Consiste en difundir las ideas relativas a la teoría y a la práctica de la investigación-acción educativa y mantener el contacto a sujetos y grupos de forma regular. Se clasifica en la naturaleza de la acción educativa y su relación con el conocimiento educativo, el desarrollo del conocimiento profesional a través de la investigación educativa y práctica educativa, y la institucionalización de la investigación-acción en la escuela. ¿Cuándo emplearla? En los problemas de promoción de la investigación-acción. ¿Por qué es importante? Porque se aplica en el campo educativo en el desarrollo del conocimiento profesional. ¿Cómo emplearla? Como método de recogida y análisis de datos. 3. La naturaleza de la acción educativa y su relación con el conocimiento educativo. Consiste desde una perspectiva consciente en la comprensión humana, en la cualidad del pensamiento que se construye poco a poco en el proceso de aprendizaje. Se clasifica en valores implícitos en el objetivo y principios docentes.
Cuándo emplearla para seleccionar las estrategias docentes que rigen para lograr el objetivo. ¿Por qué es importante? Porque muestra la calidad del pensamiento en el proceso. Esta calidad es un pensamiento que los profesores siguen aprendiendo cuando reflexionan sobre el modo de aprender de sus estudiantes. ¿Cómo emplearla? Según Stanhouse, mediante la comprensión, apoyando el modelo de evaluación crítico en oposición al de puntuaciones. 4. El desarrollo del conocimiento profesional a través de la investigación. Consiste en explorar las incidencias del modelo del proceso sobre la naturaleza y el desarrollo del conocimiento profesional de los docentes y de sus relaciones con su práctica educativa. Se clasifica en conocimiento de los principios teóricos, conocimiento de las técnicas específicas, entre paréntesis, tecnología, y las destrezas requeridas para aplicar estos principios. ¿Cuándo emplearla? Cuando los profesores necesiten sacar al máximo rendimiento de los principios teóricos que rigen las condiciones del aprendizaje. ¿Por qué es importante? Porque ayuda al profesor a las posibilidades futuras, pero no a predecirlas, enriqueciendo el bagaje individual del conocimiento profesional. ¿Cómo emplearla? Como el modelo de proceso de desarrollo curricular propuesto por Stanhouse. 5. Investigación educativa y práctica educativa. Consiste en que la investigación no solo convierte en anticuado parte del conocimiento profesional tácito, sino que ayuda también a incrementar el conjunto de conocimientos a disposición del práctico. Se clasifica en aclaración y diagnóstico de una situación y formulación de estrategias, implantación y evaluación y aclaración y diagnósticos posteriores. Cuando emplearla, mientras el científico natural y el del comportamiento comienzan con un problema teórico, el investigador en acción comienza con un problema práctico. ¿Por qué es importante? Porque la investigación es educativa, teniendo como objetivo la puesta en práctica de los valores educativos. ¿Cómo emplearla? Dentro del paradigma de la ciencia moral o de la investigación-acción. 6. La institucionalización de la investigación en la escuela. Consiste en esta forma de organización escolar que facilita el control técnico sobre los procesos de aprendizaje. Se clasifica, según Andy, en cultura de rol, cultura de la persona y cultura de la tarea. Cuando emplearla para facilitar la investigación-acción de segundo orden. ¿Por qué es importante? Porque establecen un nuevo marco de organización en el sistema educativo. Las perspectivas que se abren para el paradigma de investigación-acción en la práctica educativa son prometedoras. ¿Cómo emplearla? Implantando equipos de profesores investigadores en las escuelas bajo la supervisión de un coordinador. Ahora analizaremos la lectura 3, métodos híbricos como referencia de cómo hacer investigación cualitativa, fundamentos y metodología de Juan Luis Álvarez. ¿En qué consiste? Son aquellos usados tradicionalmente en la investigación cuantitativa, y el autor propone como método también valioso para el desarrollo de estudios cualitativos. ¿Cuándo emplearla? Cuando se buscan alternativas a los problemas analizando los datos obtenidos. ¿Por qué es importante? Porque busca resolver problemas, realiza examen de los procesos y explora los significados interpretando datos. ¿Cómo se clasifica? En investigación-acción, análisis de contenido y redes semánticas. ¿Cómo emplearla? Generalmente se emplea para la interpretación de los datos. Sus subtemas son los siguientes. 1. Análisis de contenidos. Investigación-acción. La investigación-acción consiste en el estudio de una situación social
con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella. McKenna, 2001. Se clasifica en visión técnico-científico, investigación-acción, práctico-deliberativa, investigación-acción educativa, crítica emancipadora. Cuando emplearla, cuando se desean buscar soluciones inmediatas. ¿Por qué es importante? Porque busca resolver problemas cotidianos e inmediatos. Es comprensible con el mundo social y mejora la vida de las personas. ¿Cómo emplearla? Como una intervención a pequeña escala en el funcionamiento en el mundo real. 2. Análisis de contenidos. Consiste en una técnica para estudiar y analizar la comunicación. Hernández, Coll, 1998. Se clasifica en determinar qué contenido se estudia, tener claro los elementos que vamos a buscar, definir el campo de observación, la forma de recabar la información y unificar criterios para observación y codificación. Cuando emplearla, cuando se están buscando y analizar mensajes, rasgos de personalidad, preocupaciones y otros aspectos subjetivos. ¿Por qué es importante? Porque es el que más se acerca a los postulados cualitativos desde sus propósitos. ¿Cómo emplearla? Con un examen de datos que se realiza mediante codificación, agrupándolos en categorías de análisis. 3. Redes semánticas. Consiste en un conjunto de conceptos seleccionados por los procesos de reconstrucción de la memoria en la que participan las clases y las propiedades de los elementos que lo integran. Se clasifica en semántica natural, forma de aplicación, entre paréntesis palabras definidoras y jerárquicas, y vaciado de datos y obtención de resultados. Cuando emplearla, para analizar la información generada mediante la valoración. ¿Por qué es importante? Porque sirve para recolectar datos desde el paradigma cuantitativo como para la investigación cualitativa. ¿Cómo emplearla? Precisando claramente el problema, las preguntas de investigación y los objetivos. Ahora analizaremos la lectura 6, que es el análisis de contenidos, como referencia, de Raúl Martín, Estadística y Metodología de la Investigación. ¿En qué consiste? En una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación de cualquiera otra manifestación de conducta. Cuando emplearla, cuando el investigador necesita saber analizar el material simbólico o cualitativo. ¿Por qué es importante? Porque ayuda al investigador a clasificar el contenido en categorías apropiadas para describirlo en forma ordenada y metódica. ¿Cómo se clasifica? Por las características del contenido, por la naturaleza del contenido y por la interpretación del contenido. ¿Cómo emplearla? Se deberá clasificar el contenido de los materiales cualitativos en categorías apropiadas para describirlo de forma ordenada y metódica. Sus subtemas son: 1. Conversión de material simbólico en datos científicos. Consiste en una técnica de investigación cualitativa que pretende convertir fenómenos simbólicos de conducta en datos científicos. Se clasifica en objetivos y reproducibles, susceptibles de medición y cuantificación. ¿Cuándo emplearla? Porque es importante. ¿Cuándo emplearla? En el análisis de contenido. ¿Y por qué es importante? Porque sirve para explicitar las variables, explicitar el sistema de categorías, especificación clara de la unidad de medida, utilizar criterios de medida adecuados, tabula los materiales categorizados, da tratamiento a los datos y una gran utilidad de los resultados y generalización de los mismos. ¿Cómo emplearla? En convertir los fenómenos registrados en bruto,
y en datos que puedan ser tratados científicamente y construir con ellos un cuerpo de conocimiento. 2. Aplicaciones. Consiste en hacer un estudio sondeo del fenómeno. Se clasifica en definimos los objetivos, formulación de hipótesis, explicación de las variables, explicación del sistema de categorías, criterios de medida, tabulación de materiales, tratamiento de los datos y utilidad de los resultados. Cuándo emplearla, para seguir durante varios días todo lo que produzcan sobre el fenómeno. ¿Por qué es importante? Los resultados de la investigación son aplicados al fin para el que se dispuso la investigación. ¿Y cómo emplearla? Como tratamiento estadístico y tratamiento de análisis cualitativo. Estas son las 4 lecturas que maneja la infografía de métodos híbricos, investigación y acción, que son necesarias para los métodos cualitativos en la investigación. Esperemos les haya sido de gran utilidad.